las 9:39 de la noche, ahora ocupamos el espacio de 9 a 10:30 de la noche. Ha venido un gran periodista venezolano, reside aquí en Miami, publica sus reportajes muy bien informados en el Nuevo Herald. Antonio María Delgado, nos está viendo su madre Betty. Betty, un abrazo y un beso para ti. Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, Jaime. Gracias. Hoy leí tu reportaje en el Nuevo Herald. Tú contabas que muchos militares no se han presentado a los cuarteles este año. Cuéntanos más o menos de qué va esa denuncia, que me pareció muy importante. Sí, hemos estado recibiendo diferentes informes por parte de las Fuerzas Armadas que muestran el grado de preocupación que tiene el alto mando por la desmoralización que se ha estado produciendo, principalmente porque no han estado comiendo los soldados. Y eso lo hemos visto, incluso hay videos anecdóticos donde vemos soldados revisando la basura para comer. Los he visto y los he pasado aquí. Sí. O sea, los soldados en los cuarteles no están comiendo. No están comiendo. Y no están comiendo las 3 veces al día. El consumo de calorías ha disminuido toda una barbaridad. La información que viene de diferentes sectores muestran de que ha caído lo que debería ser el suministro constante a los cuarteles, ha caído en más de un 40%. Esto es increíble, o sea que a lo mejor están comiendo solo una vez al día. 1 o 2 veces al día. 1 o 2 veces al día. Sí. Por lo tanto, tus informantes te dicen que en los cuarteles hay una gran desmoralización. Sí, a nivel de la tropa. De la tropa. Hay otro video que también estuvo circulando en enero donde vimos que hubo una especie de insurrección, un grupo de guardias nacionales exigiendo hablar con el ministro de Defensa porque el comandante de la zona no estaba entregando las cajas y las comidas y que estaban exigiendo que eso se hiciera. Y eso causó mucho malestar internamente dentro de las Fuerzas Armadas y propició, inclusive, una de las razones por las cuales se cambió el comandante general de la Guardia Nacional estaba relacionada con eso. ¿Esos guardias que no comían y que denunciaban al comandante, sospechaban que el comandante se estaba quedando con su comida? Sí. Hay mucha corrupción. Las Fuerzas Armadas venezolanas están a cargo de distribuir los alimentos. Gran parte de esos, y no solamente los cuarteles, sino a toda la población venezolana. Y gran parte de esos alimentos, cajas CLAP, etcétera, terminan en el mercado negro. De manera que se les convirtió en un negocio y está afectando a nivel de tropa. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Así es. O sea que los militares ni tontos le sacan unos dinerillos ahí a las bolsas de comida. Ahora, tú contabas en el reportaje que no pocos soldados, tropa, Sí. Han dejado de ir simplemente, ya no se presentan más en los cuarteles. Sí. ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de cientos. Entiendo que creo que y quizás me equivoque en la designación, pero son 800 para la Guardia Nacional y 1.200 para el Ejército, que simplemente no se presentaron a la hora de que debían después de las vacaciones de Es diciembre. bastante gente, ¿ah? Es bastante gente. Son sí. 2.000 individuos uniformados Sí. que ya no quieren seguir sirviendo a esas instituciones. Sí. Y hay también preocupación porque el malestar existe. Entonces están ordenando a los comandantes de cada cuartel a acercarse a la tropa, tratar de hablar con ellos, tratar de explicarles lo que estaba pasando en el país, la necesidad de mantener la lealtad hacia las Fuerzas Armadas. Y aparte de eso hay un estado de alerta constante en los cuarteles. Y esa alerta se extiende entre los altos jefes militares que tienen que subir la moral de la tropa. Sí. ¿Correcto? Esto viene de una reunión que se sostuvo con el comandante del Ejército Nacional. Suárez Churio. Exactamente. Ahora, cuando tú dices 1.200 militares que no se presentaron más en los cuarteles y quizá unos 800 guardias, ¿por qué crees que deciden desertar? ¿Y cómo los van a tratar? Porque no están comiendo. Sus familias están sufriendo. Al igual que todo el país, y un poco lo que estabas mostrando previamente, no les alcanza para comer lo que están recibiendo. Y entonces, Pero si dejan de ir a sus cuarteles, dejan de recibir sus sueldos, con lo cual van a tener todavía menos recursos para comer. es que lo que reciben es recible, no alcanza para nada. Actualmente la cesta básica de comida necesita 90 o 100 salarios mínimos para poder cubrirla. Lo que están ganando los soldados simplemente no alcanza y por eso han empezado a acelerar la orden de tratar de incorporar a la tropa lo más rápido posible a una serie de programas sociales a las cuales ellos antes no tenían porque no les alcanza el dinero. O sea, el salario de un soldado es tan ridículo que a él no le molesta dejar de percibirlo casi. Es lo que está pasando. Porque a lo mejor su ecuación costo-beneficio es, si dejo de ser soldado puedo trabajar en la calle y ganar más. Y no solamente soldados, también oficiales, gente que tiene entrenamiento técnico, están tratando, que se quieren ir, han congelado
La otorgación de pasar a retiro, la baja voluntaria, eso está congelado. Si te quieres ir, no te puedes ir, no te dejan, simplemente porque tienen esta situación. Y toda esta gente quiere tratar de ver si pueden resolver sus vidas en el sector privado, y tratar de ver si trabajan y ganar dólares, si es posible. Es comprensible, ¿Sí? es comprensible, tienen que comer. Ahora, entonces, no es una deserción masiva inspirada por razones políticas, No. sino por el ruido del estómago, Exactamente. ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que eso puede llegar a amenazar la cohesión, la lealtad de las fuerzas militares y policiales al régimen de Maduro? Creo que los pones en problemas. Aparte de eso, incluso, si llegara a presentarse en este momento el mismo grado de manifestaciones que había, o un estallido social, que se está viendo en parte porque a inicios de años vimos una ola de saqueos inmensos. Correcto. La Guardia Nacional les cuesta salir a tratar de contener eso. Principalmente porque no es de motivación política, es gente que está pasando hambre igual que ellos, de manera que sí, afecta la capacidad de represión que tiene el régimen. Interesante, o sea que si hubiera un episodio de protesta callejera similar al del año pasado, quizá los represores no van a querer salir a reprimir porque están muertos de hambre y por lo que tú dices, Sí. porque hay en el fondo un parentesco entre el que protesta y el que debe reprimir, que los dos no tienen que comer, Sí, ¿no? es así es. Esta cifra que estamos viendo de la cantidad de venezolanos que están saliendo del país, Sí. habla por sí solo, estamos hablando de 4 millones, pero me da la impresión de que ese número va a aumentar aceleradamente Sí. en los próximos meses. Ahora, digamos, los altos mandos, los generalotes, los coroneles, que además son centenares, ¿no? Sí. Si no miles. Un ejército de generales, sí. Un ejército de generales, hay más generales que tropas. Ellos no están pasando hambre, No, ellos no. ellos comen bien. Ellos no. Están, y básicamente, una de las razones por las cuales este régimen se mantiene ha sido porque Maduro ha sido muy hábil en tratar de mantenerlos a ellos Sí. alimentados. ¿Tienes una idea aproximada de cuánto gana un general o un coronel? No tengo idea porque yo creo que el salario no vale nada, pero ellos están en diferentes negocios y tienen posibilidad de poder engancharse en el gobierno, Sí, sí. ser ministros, etcétera. Sí, cuando no por el narcotráfico. También está eso. Pero probablemente sus salarios estarán indexados al dólar. No me sorprendería que estén indexados al dólar, ¿no? Porque Y ocasionalmente Maduro les da otros beneficios, les ha dado carros a los oficiales, le ha dado Sí. apartamentos a los oficiales. Él sabe que, y es lo único que le queda en este momento en realidad. O sea, no tiene poder en el pueblo, no tiene respaldo en el pueblo, no tiene respaldo en la comunidad internacional. Lo único que le queda es este sustento comprado de las Fuerzas Armadas sí, y se le está dificultando. sí. Porque presumo que se le está dificultando porque ya no tiene más recursos monetarios Sí. con los cuales comprar esa lealtad. Sí, así es. ¿No? Así es. Ahora, lo que ocurrió con Óscar Pérez en el Junquito, ¿eso tendrá alguna relación con la desmoralización de la tropa militar o no? ¿O eso de qué manera ha influido, por lo menos en la policía? Está afectando la moral dentro del 6CPC, que es el cuerpo de policía de investigación de Venezuela. Es como la policía científica de élite. Sí, que décadas atrás estaba entre una de las mejores de América Latina, hoy en día ya no tanto. ¿Pérez era querido ahí? Era querido, era respetado. Era respetado. Era alguien que entrenó, llegó a ser profesor y tenía mucha gente que llegó a entrenar y que le tenía mucho aprecio. Era una persona que tenía muy buena imagen dentro del 6CPC. Y también está afectando de alguna manera dentro de la oficialidad, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, porque dentro de los pronunciamientos, las reuniones, también vimos que se había planteado la necesidad de que la oficialidad salga a explicarle a la tropa lo que había pasado con la muerte de Óscar Pérez y tratar de contrarrestar lo que ellos llaman la creación de una matriz de opinión, que es como ellos llaman actos de propaganda, que venían de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces, denota que sí había preocupación lo suficiente como para que se tratara ese tema en una reunión del alto mando y se impartiera órdenes a los cuarteles para que se tratara ese tema. O sea, que han tratado de dar lecciones a la tropa, a los soldados, para que no admiren a la memoria de Pérez. Pero yo creo que sería solo razonable o predecible que no pocos soldados vieran ahora con algún grado de respeto lo que hizo Pérez, ¿no crees? Yo creo que sí. Sí, porque quizá Pérez habló por muchos de ellos. Yo creo que, y dentro de la policía también lo hizo. Exactamente. Y mucha gente, la información que tenemos es que mucha gente dentro del 6CPC se ven en los zapatos de Pérez. Sí, Y sí. entonces se sienten identificados y no les gusta la manera no solamente como lo mataron, sino incluso que en un momento dado la cabeza del 6CPC salió a negar que Pérez formaba parte de ese cuerpo policial.
Tú desde el comienzo, recuerdo que fue 28 29 de junio del año pasado cuando Pérez capturó el helicóptero, ¿no? Sí. ¿Tú desde el comienzo sabías que esto iba en serio o dudabas un poco de él como muchos? Yo pensaba que era en serio, Sí, yo también. pero también entendía la duda que tenía mucha gente. Mucha gente criticaba que cómo puede ser que te lleves un helicóptero, lo estaciones en la parte de arriba de un edificio y te permitan hacer eso. Ciertamente generaba sospechas Sí, la sí, facilidad con que actuaba. Muchos pensaban que era un truco publicitario de Maduro. Sí. Ahora, ¿por qué fracasó Pérez? ¿En qué falló? ¿Dónde se equivocó, Antonio? Bueno, en esta operación lo encontraron. Yo creo que él tenía planes de seguir tratando de hacer, tratar de llegar y enviar un mensaje, porque se notaba que, a diferencia de lo que está diciendo el régimen de que tenía este plan para matar gente, yo creo que lo que estaba tratando es crear conciencia dentro de los diferentes organismos Sí. para que terminaran apoyando Sí. al pueblo. Fue supremamente valiente en no irse al exilio y en quedarse, ¿no? Sí. Y mucha gente, a diferencia de otra gente que estuvo... Estar en el exilio, en la clandestinidad es sumamente difícil en Claro. Venezuela. Sí. Y creo que en un momento lo detectaron. Había cierta controversia, como estamos hablando previamente, sobre si hubo un impacto con la entrevista que terminó dándole a CNN, como dijo al final el ministro de Relaciones Interiores, que había dicho que eso ayudó, más una delación con supuestamente información que dio la MUD, que fue negada, pero me da la impresión que esa declaración estaba buscando simplemente generar problemas internos. Sí. No sabremos nunca si fue una delación o si fue la entrevista con Fernando del Rico. Exactamente, sí. Ahora, si Pérez te hubiera llamado y te hubiera dicho, Antonio María Delgado, ¿le doy o no le doy una entrevista a CNN en español? ¿Qué le hubieras aconsejado tú? Hubiera sido difícil. Yo confieso que yo estaba detrás de una entrevista también con él. Ah, la estabas buscando. La estaba buscando, sí. ¿Llegaste a hablar con gente cercana a él? Sí, llegué a tener, y la verdad es que se adelantó CNN. Sí. Sí. La cosa es que no debió dársela y si se la dio, debió irse inmediatamente de la casa, porque aparentemente da la entrevista en la misma casa donde luego lo mataron. Sí. Estar haciendo lo que estaba haciendo él es sumamente peligroso. Sí, sí. Sí, sí. No se puede buscar cosas. Antes de ir a la publicidad, ¿por qué no le aceptaron la rendición? Él, lo dijo él en los múltiples videos que sacó ese día, y la gente que estuvo hablando con él por teléfono el día que lo mataron, testifican que él le habían notificado que tenían orden de matarlo, que básicamente no iban a aceptar la entrega de nadie porque la orden es matarlo, y eso es una cita literal que él dio. ¿Te sorprende? No, A mí tampoco. No me sorprende. Pero es que después de ver cómo han matado a los muchachos el año pasado en las calles, Antonio, Claro. ¿cómo podría sorprendernos que hayan matado así a Pérez? Me parece que fue un gran error del régimen. ¿Por qué? Porque generó toda esta situación y los develó aún más la capacidad de sanguinaria, Sí. la carnicería que hay ahí. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Publicidad. Y luego seguimos con este gran periodista, publica sus informes, tienen que leerlo en el nuevo Herald, Antonio María Delgado. Le voy a preguntar qué cree que va a pasar en las presidenciales que ha convocado en Venezuela y qué candidatos opositores cree él que van a entrar en la pelea. Ya regresamos. Más adelante viene Cabello con el mazo dando, atacándonos, pero de una manera viciosa, no se pierdan eso. Estoy conversando con un gran periodista venezolano, vive aquí en Miami, Antonio María Delgado, publica sus reportajes en el nuevo Herald. Luego viene, no se lo pierdan, porfa, quédense con nosotros. Todas las barbaridades que ha dicho en su programa con el mazo dando, Diosdado Cabello, de mí, de este programa y de Alberto Franceschi, la entrevista que hicimos Franceschi y yo el viernes. ¿Lo conoces a Franceschi, no, Antonio? Sí, así es. ¿Qué piensas de él? Creo que es alguien que está sumamente claro. Creo que desde el principio fue apartado porque es visto como alguien muy extremista. Él, cuando la MUD seguía hablando de elecciones, él decía, por ahí no es la vía. Exacto, y yo creo tenía que razón. El tiempo le dio la razón. Sí. Le ha dado la razón. Ahora, ¿qué crees que tiene que hacer la oposición venezolana? Pienso en Capriles, pienso en López, pienso en Borges, en Ramos Alup, de cara a esta convocatoria de elecciones. ¿Qué crees que deben hacer? Yo creo que es un gran error ir a elecciones. Simplemente no están dadas las condiciones. Yo creo que lo expresaste muy bien, por cierto, está Gracias. minutos atrás. La trampa electoral en Venezuela tiene sus características. En la elección de gobernadores se determinó de que si tú ibas a competir, eras un candidato a la oposición y ibas a competir por una gobernación, tenías que tener una ventaja para arrancar de 15 puntos porcentuales para poder chance de salir empatado. Y la MUD salió a decir que, bueno, se iban a ganar todas estas gobernaciones y salió golpeada con las tablas en la cabeza. Exacto.
En Venezuela las condiciones no están dadas. El régimen no está preparado para entregar el poder a través de unas elecciones presidenciales. Y para mí eso debería ser la condición preliminar. Tiene que haber una mañana, se despierta Maduro y dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, me van a colgar por los pies, de la cabeza, al revés. Y la forma como lo vamos a hacer es a través de una elección presidencial. Y tiene que ser una decisión irrevocable, aceptada no solamente por él, sino por toda la cofradía de gente que gobierna el país, que se ha conformado una especie de sindicato criminal que es el que gobierna realmente. Ellos tienen que decidir irse para después ir a una elección presidencial. O sea y eso no ha pasado. Claro, a tus ojos lo has descrito muy bien. Estas elecciones presidenciales atropelladas van a ser un fraude más. Sí, va a ser una simulación de elección. Está buscando el régimen legitimidad, que creo que no le va a funcionar. ¿Cómo conseguiría esa legitimidad? O sea, cuando Maduro nombra a Ramos Alup, a Falcón, a Fermín y a Velázquez como posibles candidatos, ¿crees que a él, en efecto, le conviene que ellos sean candidatos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque va a decir que salí electo en una elección limpia y transparente y soy el presidente electo de Venezuela y el pueblo me quiere. Lo cual todo el mundo sabe que no es así. ¿Crees que Ramos Alup va a caer en esa trampa? Creo que Ramos Alup está atrapado en esa trampa, sí. Yo creo que él... Y esto se viene negociando desde hace bastante tiempo atrás. Cuando dices está atrapado es porque lo extorsionan, lo chantajean, es decir, le dicen si no eres candidato vas a la cárcel. Creo que a él le vendieron... Tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir. Comprendo. Sí. La oposición venezolana, los partidos de oposición venezolanos están atrapados en un paradigma y es que no tienen dinero. Y entonces las elecciones se les convirtió en la única forma de generar dinero. ¿Tienes un punto ahí? Los quebraron. Quebraron porque les quitaron el financiamiento y entonces tienen que salir de alguna manera para mantenerse vigentes en ganar elecciones. Y están atrapados en esa situación. O sea, solo si compiten electoralmente sabiendo que les van a hacer trampa, les dan plata. Y se mantienen vivos como partidos. De hecho, hoy han inhabilitado. No solo está inhabilitado Leopoldo, Capriles, ¿no? Y otros. Creo que María Corina también está inhabilitada. Yo creo que sí. Sí, pero hoy han inhabilitado al partido de Leopoldo. O sea, han dicho que ya no tiene inscripción, la voluntad popular, ¿no? Ellos al final están tratando de quedarse con la oposición con la cual se van a sentir cómodos. Y eso básicamente son lo que estamos viendo sobre la mesa en este momento. Pero Capriles, que yo creo que es un buen tipo, ¿eh? Sí. En esto no me importa ir contra la mayoría de mi audiencia. Yo creo que es un buen tipo, Capriles. Ahora, ¿él sigue creyendo que la oposición debe presentar un candidato unitario? Yo no sé qué cree él realmente, pero ciertamente la tesis de una victoria electoral conlleva un solo candidato. Claro. Yo lo que creo que simplemente no va a pasar, porque incluso si pudieran vencer este mecanismo de trampa, que se conoce cuál es, llegaran a tener suficiente gente en los centros electorales para garantizar la elección, el régimen simplemente no está dispuesto a abandonar el poder. Y entonces, si no hace la trampa, simplemente lo va a desconocer. Exacto. Se ha demostrado en la elección de gobernadores, o sea, no es solo que te hace la trampa por las condiciones de desigualdad, los votos que en bastiones chavistas cuentan mucho más, pero también gana un gobernador y si no se juramenta ante la constituyente, le quitan el cargo y convocan elecciones de nuevo, o sea, hacen lo que quieren, ¿no? Están haciendo lo que quieren. Hacen lo que quieren. Ahora, ¿quién sería el mejor candidato unitario? Asumiendo que las elecciones fueran confiables, que no lo son, claro, pero ¿quién sería el mejor? Las encuestas apuntan que es Lorenzo Mendoza. Y a diferencia de los políticos tradicionales, no está siendo cuestionado. Yo creo que el pueblo opositor se cansó de sentirse defraudado y eso le está afectando a la dirigencia opositora tradicional. En este momento se está hablando de un outsider y como tú bien decías cuando estabas presentando los videos de Lorenzo, ciertamente es uno de los más preparados y es una de las personas que tienen mejor imagen en Venezuela. Seguro, yo votaría por él mañana. Además, los venezolanos no tienen que comer. ¿Quién históricamente les ha dado de comer? Pues el Grupo Polar, ¿no? Así es. O sea que si hay alguien que podría remediar ese problema, en lo inmediato sería él. Ahora, ¿se postulará? No se sabe. ¿Qué te dice tu intuición? Creo que es algo que él ha estado considerando y hay un movimiento para lanzarlo a él, pero yo creo que sería un error. ¿Por qué? Porque al punto inicial, esta gente no está dispuesta a entregar el poder. No van a entregar el poder. No, ellos tienen que primero decidir irse y después decidir, va a ser a través de una elección para que esto llegue a funcionar. Ahora, habrá gente que le va a susurrar al oído a Lorenzo Mendoza esto. Mira, si tú ganas va a ser un aluvión.
vas a sacar 4 millones de votos más. No van a poder hacer un fraude como no pudieron hacerlo en diciembre de 2015, cuando la oposición capturó 2/3 partes de la Asamblea. ¿Ese escenario es mínimamente verosímil? O sea, ¿por qué la oposición sí pudo ganar el 2015? Creo que fue una sorpresa. Creo que en un momento dado, dentro de las Fuerzas Armadas, se les dijo, vamos a tener que aceptar esto. Pero no era entregar el poder, era entregar el Parlamento. Y al final distintas. ellos pudieron cambiar simplemente Exacto. desconociendo la Asamblea Nacional. Exacto. Ellos están atrapados en esta situación donde muchos de ellos no tienen mañana y tienen que aferrarse al poder para poder sobrevivir. Y hay diferencias incluso entre diferentes actores. Hay versiones que en un momento dado el propio Maduro ha decidido, bueno, me quiero ir, y le han dicho no te puedes ir. Sí, sí. ¿Y por qué crees que Cabello no le ha dicho a Maduro, mira, tú ya estuviste 6 años, ahora me toca a mí? Yo creo que la pugna que existió entre Diosdado y Maduro llegó a su fin. ¿Por qué? ¿De qué manera? Maduro ganó y gradualmente Diosdado se ha venido a menos, le han estado quitando cosas. Había una versión de que estaban por sacar de la agencia de impuestos de Venezuela a su hermano, que es una de sus principales fuentes de financiamiento. ¿David? David, sí. Y muchos de los oficiales que garantizaba la lealtad de las Fuerzas Armadas, que estaban adscritos a Diosdado Cabello, ya tienen una línea directa con Maduro, de manera que ya se ha independizado. Se ha ido quedando solo y ha ido perdiendo poder Cabello. Aunque eso. grite todo lo que grita en su programa y nos insulte como nos ha insultado, pero esto es retórica, ¿no? Sí. Poder real lo ha perdido. Gradualmente, sí. Gradualmente. Los generales están con Maduro. Generales claves, no todos. Los claves. Sí. Por lo menos los que están en este momento dándole cierta garantía de estabilidad. Pero si hubiera un general que tendría que traicionar a Maduro y dar el golpe, ¿ese general sería padrino o estoy equivocado? No es padrino en realidad, ¿no? Es Suárez Churio. Podría ser, no sabemos cómo. Esa relación es muy complicada. Sí, es promiscua, sí, es sórdida. No se sabe exactamente cómo funciona ahí. Ciertamente Padrino le ha estado dando garantías de lealtad dentro de las Fuerzas Armadas, pero no sabemos hasta dónde llega eso. Sí. No sabemos, por ejemplo, cómo reaccionaría el ejército si mañana aparece un portaaviones estadounidense en las costas de Venezuela. Sí. ¿Y ese escenario es posible, que Trump endurezca su política hacia Caracas? Yo creo que no ha sido descartado. No lo podemos descartar. No se ha descartado. Yo creo que para que funcionara tendría que haber ciertas líneas de entendimiento con el resto de los países de América Latina, por lo menos que no lo vayan a criticar tan duro. Pero ciertamente la crisis venezolana se está empeorando a una velocidad tan rápida que la región va a tener que reaccionar, va a tener que actuar. ¿Ha reaccionado hasta ahora de un modo insuficiente para ti? Yo creo que sí. Yo creo que esta situación en la frontera con Colombia tiene un serio problema. Y creo que va a empeorar. ¿Y qué va a hacer Colombia cuando le lleguen 8 millones de venezolanos tocándole la puerta? Ahora, esta pregunta es difícil porque implica predecir el futuro, pero es obvio que Maduro se va a reelegir en algún momento hacia finales de marzo, principios de abril, ¿no? Sí. Va a decir, yo gané, bueno, Ramos Alub sacó tanto, a Velázquez tanto, Fermín tanto, y se va a reír un poco de ellos, ¿no? Y habrá más, porque a lo mejor se escribe Rosales u otros, ¿no? Sí. ¿Qué pasará luego? Es decir, el pueblo se va a tragar ese sapo colosal y va a decir, bueno, un fraude más y hay que aguantarnos a Maduro hasta 2025, ¿o pasará algo semejante a lo que ocurrió en abril, mayo, junio y julio del año pasado, que la gente dirá, ya basta, estamos hartos y salen a las calles? Jaime, yo creo que la motivación y lo que estamos viendo la gente es una necesidad mucho más primaria, es el hambre. Es el hambre. No es la política. Exacto. Yo creo que eso es lo que va a estallar en Venezuela. El hambre, o sea, el general hambre va a tumbar a Maduro, ¿no? Va a crear las condiciones para que pudiese haber un cambio. Sí, exacto. ¿Sí? Como siempre ha sido un placer disfrutar de tu elocuencia, de tu inteligencia, de tus buenas fuentes confiables. Eres un gran periodista, te leo siempre en el Herald. Gracias, Antonio María. Gracias por tenerme aquí, Javier. Y a Betty, a su mamá, que tiene que...